Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Señor, nuestro bendito Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a leer en el Job, en el último capítulo 42, versículo 10. Job 42, versículo 10. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer, y dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. De nuevo, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos. Tu palabra nunca volverá a ti vacía, Señor. Y te damos gracias por esta palabra, Señor. Ya desde antemano, Padre, oramos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, creemos, Señor, que tu palabra es buena, Padre. Creemos que tu palabra, Señor, no volverá a ti vacía. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú ministras. Y te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice primero que nada: y quitó Jehová la aflicción de Job. Quitó la aflicción de Job. Dios quitó la aflicción de Job. Pero ¿cuándo la quitó la aflicción de Job? ¿Cuándo la quitó? La quitó cuando él hubo orado por sus amigos, que entre comillas eran más que amigos, enemigos, por lo que le decían. Y aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. Y aumentó al doble. Quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todo lo que él había perdido, todo lo que él tenía había perdido, pero Dios lo aumentó el doble. Dice la palabra de Dios que Job era un hombre justo. Delante de la presencia de Dios, un hombre justo, un hombre que no blasfemaba contra Dios, un hombre que amaba a Dios. Pero el error que tenía él, ¿sabe cuál es el error? Que él tenía miedo. Por eso que decía que él hacía sacrificio por si mis hijos, por si acaso han pecado, por si mis hijos, por si acaso. Entonces ese es una duda. La duda trae el miedo, y el miedo atrae al enemigo. Entonces la Biblia dice que cada día él hacía ese sacrificio, y los hijos hacían banquetes, ¿cierto? Los hijos hacían banquetes con las hijas, que tenía hijas de hijos. Tenía 7 hijos y 3 hijas hermosas, pero dice que hacía banquete todos los días. Los hijos hacían, porque Job era multimillonario, porque Dios lo había bendecido grandemente, y dice la Biblia que tenía un cerco de protección, había un cerco de Jehová que lo cuidaba. Pero a veces ese cerco se puede romper con el miedo. Y él siempre decía, haré un sacrificio por si acaso, por si las dudas. Y la duda, el temor, el miedo atrae al enemigo. Entonces dice la Biblia que el enemigo fue a hablar con Dios, porque dice que en el Apocalipsis dice que será lanzado fuera nuestro acusador. Siempre el diablo en Apocalipsis está acusándonos delante de Dios, aunque tú no lo creas. Él sabe también todo lo que tú dices,
haces, todo lo que tú piensas, no lo que tú piensas, todo lo que tú dices y lo que tú haces, porque Él no es omnisciente, pero sí sabe lo que dice y lo que hace, y a veces te va a acusar delante de Dios, pero claro, si le pides perdón inmediatamente, la sangre de Jesucristo te lava y te limpia, pero todavía no se está acusando, y dice que fue delante de Dios y le dijo, y Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Cómo me adora y me sirve. Le dijo, pero porque le has puesto un cerco alrededor de él, o sea, un cerco de protección le has puesto delante de él. ¿Cómo no te va a amar si mira, lo has bendecido, lo has llenado de riquezas, tenían multitud de camellos, ovejas, esas eran las riquezas que habían antes, entonces estaba lleno de bendición, tierras, él era lleno de bendición, tenía hijo, una esposa. Pero dice la Biblia que el Señor le permitió al diablo, porque el diablo no hace nada si Dios no lo permite. El diablo no puede tocar tu vida, ni tocar nuestra vida si Dios no lo permite. Pero cuando Dios lo permite, cuando nosotros lo permitimos con la duda, con el temor, con el miedo. Y dice la Biblia que el Señor le dijo, bueno, toca todo lo que tienes, pero no toques su alma. Incluso la segunda vez le fue y también le pidió el diablo tocar su cuerpo y estaba llagado. Todo había muerto, murieron sus hijos, murieron sus hijas, su esposa lo abandonó. Todos los animales que tenía, todo fue destruido. Entonces Job, incluso su cuerpo estaba lleno de llagas y había una aflicción grande. Él estaba en ceniza, era como un animalito y estaba solo, abandonado. Pero aún así Job decía, mi Redentor vive y sé que del polvo Dios me levantará. Aún así, pero los amigos de él le decían, ¿cómo puedes estar así? Tú has pecado, confiesa tu pecado. Siempre le estaban diciendo algo a Job. Y Job decía, no, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor me va a levantar de donde estoy. Y esos amigos, entre comillas, en vez de ayudarlo, con sus palabras lo afligían, con sus palabras le daban más depresión, más desánimo. Pero allí estaba Job y dice la Biblia cuenta que cuando Job dice que por fin oró por sus amigos, o sea, al orar por los amigos o los enemigos, oramos por ellos, y al orar se supone que se le perdona, se le bendice, se le ama, se le suelta. Y dice que cuando Job oró, Dios quitó la aflicción de Job. Ya quitó la aflicción, sí es cierto, sus hijos ya habían muerto, ya todo había perdido, pero yo quiero decirte que a veces se puede perder todo, pero en Cristo Jesús se recupera todo se recupera, todo se vuelve a recuperar. Y dice la Biblia que él oró por sus amigos y el Dios Todopoderoso quitó la aflicción primero de su corazón, de su alma, su pasado. Lo sanó el Señor, lo sanó ese corazón herido, lo sanó el Señor, quitó la aflicción. Y también dice que cuando él hubo orado y le devolvió el doble de lo que tenía, o sea, que tenía hijos, volvió a tener hijos, volvió a tener hijas, volvió a tener una esposa, volvió a tener animales, volvió a tener ganado, volvió a tener vacas y bueyes. Dice la Biblia que es tan grande la riqueza de Job, no se podía contar, porque Dios lo bendijo, su cuerpo fue completamente sanado, restaurado. Pero hay una cosa que hay que hacer, a veces hay que orar, hay que bendecir, hay que perdonar, hay que seguir orando. Por eso que seguimos orando por los que han venido, los que vienen, los que vendrán. Seguimos orando por el norte, sur, este, oeste. Seguimos orando por cada vida, cada persona, porque creemos que Dios es Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, o sea, lo imposible lo hace posible. Es un Dios que todo lo hace posible. Es un Dios que cuando ya está todo hecho pedazo, cuando ya está todo destruido, Dios lo reconstruye. Ese es nuestro Dios, un Dios que reconstruye todo, un Dios
Dios que puede levantarnos del polvo, es nuestro Redentor. Por eso que Job decía, Él es mi Redentor. Pero había una cosa que hacer, como dice la palabra, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, todo tu ser, toda tu fuerza, pero también amar a tu prójimo. Y amar al prójimo significa sinónimo de perdonar, de no guardar rencor. Y para poder perdonar tú tienes que demostrarlo orando por esa persona y diciendo, Señor, la bendigo, la perdono, la bendigo, la suelto a ti, Señor. Toda esa persona, si alguien te ha hecho daño, aunque sean tus padres, aunque sea lo que sea, Dios dice que tienes que perdonar, tienes que orar. Incluso la Biblia dice orar en todo tiempo. Cuanto más oramos, bendecimos a los que nos maldicen, los bendecimos, se hablan mal y los bendecimos. ¿Y qué pasa? Que Dios quita la aflicción de nuestra vida, que Dios aumenta nuestra finanza, que Dios aumenta todo lo espiritual, todo lo físico, porque Dios lo sanó de la parte física, todo su física Dios lo sanó. Dios sanó su familia, le devolvió la familia. Dios sanó su economía, le volvió toda la grandeza de todo lo que él tenía. Y también Dios sanó su vida espiritual, una restauración con Dios. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros obedecemos y podemos orar por las personas y podemos clamar y podemos decirle que tienen una oportunidad, que Dios les ama y que nosotros también le amamos. Estamos orando por ellos, bendiciendo. Dios es un Dios que hace cosas, que hace milagros. Solamente es fe y obediencia. Tenemos que tener fe en la palabra, lo que Él dice, y la obediencia. Por eso que dice la Biblia que cuando Dios quitó la aflicción, pero cuando Job oró por sus amigos, que no eran tan amigos, eran gente que venía a mortificarlos con sus palabras y le echaban la culpa a Dios. Era gente que no era muy amigo, porque en el momento de la aflicción, en el momento del luto, en el momento del dolor, en el momento de la pobreza, ahí se conocen los verdaderos amigos. Y estos no eran tan amigos, pero dice la Biblia que Job oró por ellos, y Dios quitó la aflicción de Job y Dios le multiplicó al doble todo lo que tenía. Todo se lo devolvió y nunca más dijo Job, quizás, tal vez, a lo mejor, nunca más le dio lugar al enemigo con el miedo, porque el miedo atrae al enemigo. Por eso que nosotros tenemos que orar y orar por la gente, orar por nuestra familia también, creyendo que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nadie será contra nosotros. Dios cuida a nuestra familia, aún nuestros animalitos son bendecidos, son cuidados, porque Dios está, el reino de los cielos está sobre nosotros. Eso tenemos que creerlo. Y si alguien ha dudado, y si alguien ha dicho, no, yo he sido así, por eso me vino esta aflicción, yo tenía miedo, yo pensaba que me iba a venir esta enfermedad, y la pensaba y la decía, pero este es el momento que tú puedas decir con tu boca, Señor, perdóname, lávame con tu sangre. Y Señor, renuncio a esas palabras, borra esas palabras del mundo espiritual, Señor, para que yo lo que sembré con esas palabras no venga la cosecha. Señor, Dios mío, dile al Señor, porque hay una oportunidad. Yo quiero darte una oportunidad. Si tú quieres, aquí que estás escuchando, quieres aceptar a Jesucristo, de norte a sur, de este a oeste, quieres aceptar a Jesús y pedirle perdón. Esta es la oración, esta oración la estamos regalando, pero también repítela después de mí. Póngase de pie y repita esta oración. Diga así después de mí: Jesucristo, vengo a ti, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Y toma el control de mi vida. Sáname y sálvame. Y Padre, Señor, renuncia a todo miedo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, renuncia a todo miedo, Señor. Toda palabra de miedo renuncio, Señor. Hay un cerco alrededor de mí.
Señor, y si algo me ha venido malo, Señor, lloro por mis amigos, por mis enemigos. Como dice Job, yo empiezo a orar por ellos, Padre. Dile, Señor, yo perdono, yo bendigo, yo suelto a ti, Señor, suelto a ti, Señor. Y tú quitas toda aflicción de mi vida, tú quitas toda aflicción de mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor. Tú quitas toda aflicción y me devuelves el doble, Señor. Todo, Padre, sanado espiritualmente, sanado físicamente, sanado familiarmente, sanado económicamente, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Adoremos un momento al Señor. Levante sus manos y empiece a adorarle y dígale: gracias, Señor, gracias, Dios mío, gracias por esta palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Le cerramos toda puerta al enemigo, Padre, con el miedo. Le cerramos toda puerta, Señor, y declaramos que tú estás con nosotros, Señor. Perdonamos a quien tengamos que perdonar. Oramos, Señor, por todas las personas, Señor. Dios mío, a través del mundo, Señor, oramos por los animalitos, las aves, los peces también, las plantas, las bendecimos, Padre. Tu mano de misericordia cae sobre ellos, Padre. Bendecimos, Señor, a todas, a todo anciano, adulto, joven, niño, bebé, los que están en el vientre de su madre, los que están naciendo, los que están siendo abortados, los que han sido secuestrados, robados. Tu mano de misericordia les alcance, Padre, hombres y mujeres, a través del mundo, de norte a sur, de este a oeste. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Ay, Señor, vidas vienen aquí, Señor, las bendecimos. Bendecimos, Señor, bendecimos, Padre, Dios mío, Señor, bendecimos a los vecinos, de norte a sur, de este a oeste. Bendecimos a los que han venido, a los que vienen y vendrán, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Tú aumentarás el doble de los que han venido, y el doble, más el doble, más el doble. Padre, Señor, se llenará este lugar de almas que te amen, que te sirvan, Padre. Dios mío, perdonamos que tengamos que perdonar. Dios mío, bendecimos y soltamos para ti. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén.